Dios es bueno. Dios ha sido bueno, hermano. Vamos a buscar la palabra en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Se ubican en el versículo 1. Puede compartir su Biblia con el que no tenga mientras busca. Alabe al Señor. Alabe al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Crónicas, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Y ubica ahí, antes de empezar a leer, ubique también el versículo 14 y leemos hasta el 21. Segunda de Crónicas. No, cuidado, está por Corintios. Segunda de Crónicas, 1 al 8 y ubica el 14 y leemos hasta el 21. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. E hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vayamos ahora al 14. Hay que leer la escritura. Muchos nada más leen aquí en el culto. Hay que ponerlos a leer bastante. El 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey. Y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijos de Safán, y a Adón, hijo de Micaías, y a Safán, escriba de Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras
del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Gloria al Señor. Vamos a orar, Padre, en esta hora, en esta noche. Yo te doy gracias por esta tu palabra, gracias por este mensaje, Señor, que a través de él, Señor, seas tú glorificado, Señor, a través de él seas tú haciendo algo en las vidas, Señor, que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor, porque sabemos que a través de ella tú cambias, Señor, tú transformas, tú convences de juicio, tú convences de justicia, Señor, que así, Dios mío, como tú hiciste ese día que la palabra fue leída delante de Josías, Señor, seas tú haciendo hoy delante del pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creo, Señor, y a ti te doy la gloria porque es tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden colocar cómodos en esta hora. Organiza tu vida es el título que le he dado a este mensaje. Organiza tu vida. Gloria al Señor. Cuando nosotros leemos Segunda de Crónicas y no tenemos un propósito para leerlo, solamente lo leemos por leer, a veces se siente que es como un poco tedioso, porque se está repitiendo la historia. Pero para ponerlos en contexto con el segundo libro de Crónicas y el primer libro de Crónicas es un solo libro, solo que está dividido en 2 tomos. Pero hablando específicamente del segundo libro, es un libro que se escribe después del exilio, o sea, un libro posexílico, el exilio del pueblo del reino de Judá exactamente, que fue la tribu que regresó, el pueblo que regresó, el reino del sur, había regresado. Este libro es escrito según la tradición judía por el sacerdote, por el escriba Esdras. Y este libro se escribe con un fin, pero en este libro nosotros encontramos desde el principio del reinado de Salomón, del rey Salomón, hasta el decreto del rey Ciro. El rey Ciro de Persia, de los medo persas. Ellos salieron cautivos con Nabucodonosor, pero volvieron con un decreto del rey Ciro de otra nación, de Persia. Este libro fue escrito con un propósito muy profundo, porque se escribe, los acontecimientos que se escribieron aquí son tomados de otros libros, son referencias, son bibliografías tomadas de otros libros de la Biblia. Por eso nosotros encontramos ahí genealogías que vienen desde Génesis. Encontramos la mayoría de las cosas son sustraídas del primero, segundo de Samuel, también del primero y segundo de Reyes, y también encontramos otras escrituras que no son bíblicas, por decirlo así, como crónicas del rey, crónicas de los reyes, del rey David, crónicas de algunos profetas, mencionando el profeta Natán, a otros profetas, son mencionados aquí en estas crónicas. O sea, son las referencias que tomó el escritor Esdras para traerlas a este libro. ¿Y con qué fin la hace el profeta? Uno de los fines es recordarle las cosas que habían hecho, tanto buenas como malas. Era uno de los fines de este libro. Pero aquí nosotros, si detallamos el libro, nos damos cuenta que solo aparece el reino del sur. Ya Israel, antes del exilio, cuando empieza el reinado de Roboam, hijo de Salomón, el pueblo es dividido. Sabemos que el rey le impone más cosas al pueblo, le impone, valga la redundancia, impuestos. El reino se divide, llega Jeroboam, se divide el reino en 2, 10 tribus se van, el reino del norte, capital Samaria. Quedan 2 tribus, Judá, Benjamín, capital Jerusalén. El escritor dice, se cree pues que él no toma referencias del reino del norte porque los cree ilegítimos. ¿Por qué? Porque no vienen de la descendencia de David. Él toma solamente la referencia con descendencia de David. Y aquí vemos que solamente o prácticamente excluye totalmente lo que fueron
los otros reyes y todo lo que pasó en el reino del norte. Pero sabemos que esto, que él lo estaba escribiendo, no estaba sucediendo en el momento. Nosotros tenemos que irnos cuando ellos regresan de Persia y están nuevamente en la reconstrucción de Israel. Se reconstruye las murallas, se reconstruye el templo, allá es donde tenemos nosotros que ubicarnos. Cuando está Esdras escribiendo, salen dos grupos, sale un grupo con Zorobabel, sale un grupo con Esdras, regresa Nehemías a construir el templo. En ese momento es donde se escribe estas cosas. ¿Con qué fin se escribió? Yo les dije, recordar las cosas buenas y las cosas malas. Pero cuando nosotros miramos y el pueblo recuerda las cosas buenas que hicieron los reyes, porque el pueblo se dirigía por medio de los reyes. Y cuando ellos veían que el escritor, el cronista, relataba algo sobre el rey, bueno, las cosas al pueblo le iba bien. Cuando había un rey malo, un rey malvado, le iba mal al pueblo. Nosotros a veces necesitamos estrellarnos para levantar los pies. El escritor no quería que se estrellaran, el escritor quería que ellos vieran que si hacían las cosas mal, les iba mal. Si hacían las cosas bien, les iba bien, es fácil. Las matemáticas no fallan. Dios no falla. Dios no falla. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Entrando un poco en la lectura, vemos aquí un rey Josías, un rey bueno. Dice la Biblia que no hubo uno que amara a Dios como él. Acá en Crónicas dice que no hubo uno antes como él ni después que él que amara a Dios de esa manera. O sea, de tremendo. No era cualquiera este muchacho. Pero cuando miramos la vida de Josías, no fue fácil su vida. No quiero ahondar mucho en la vida de Josías, pero vayamos a la lectura. En el versículo 1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. De 8 años era Josías cuando empezó a reinar. Y a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Cuántos años? 16. A los 8 años de su reinado, empezó a buscar al Dios de su padre, David. 8 años reinado, empezó a reinar. 8 años un niño. Se rodeó de los sacerdotes, de los profetas. Pasaron 8 años y él empezó a enamorarse del Dios de David, su padre. A los 16 años este rey se enamoró del rey, del Dios, del rey de reyes. Pasados 18 años de su reinado, después de haber limpiado, bueno, si leemos el versículo 4, dice, ahí mismo, dice, pasado, en el mismo versículo 3 dice, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. ¿Cuántos años van? 20. Pasados 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y ahí se va la lista. Limpió, dice que hasta los huesos los molió, los pulverizó las estatuas, hizo pedazo todo. Toda la idolatría, todos los lugares altos que había en Israel. Era tremendo, tenía 20 años. Y a los 18 años de su reinado, o sea, tenía 26 años. 8, 18 más 8, ¿cuánto es? Sí, hay 26 años. Estamos bien. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, empezó limpiando ¿qué? La tierra y la casa. ¿Cuántos años? 26 años. Dio una orden de limpiar ¿qué? La casa de Dios. Cuando Él le envía a limpiar la casa de Dios, es donde viene lo bueno.
¿Por qué envía a limpiar la casa de Dios? ¿Por qué limpia él Judá y Jerusalén? Y no solamente se queda ahí en sus dominios. Miren que también él va a otras tribus, Simeón, hasta Neftalí, Manasés, Efraín. No estaban en sus dominios, pero él fue y limpió todo eso con la autoridad de Dios. Limpió Judá, Jerusalén. Se metió en dominios que eran del norte. Claro que ya no existía el norte. Pero se metió en los dominios que no eran de él. Sí existía, disculpe. Se metió en los dominios que no eran de él. Y limpió con autoridad de parte de Dios. Pero cuando manda a limpiar la casa de Dios, estaba contaminada. ¿Por qué? Porque había alguien que la había contaminado. Ahora vamos allá. Encuentran un libro. Encuentran el libro de la ley de Dios dada por Moisés. Ahí tenemos nosotros como que hacer memoria. O hacer la escuela bíblica. ¿Por qué, hermano? Porque cuando escuchamos que encontró el libro de la ley de Dios, muchas veces creemos que encontró el libro así, la Biblia. Y ahora entonces, ¿por qué la escuela bíblica? Porque usted en la escuela bíblica, aquí se los voy a decir ahora, pero allá va a aprender más. En la escuela bíblica usted va a aprender que la Biblia estaba separada. Hermano, no había Biblia. Está hablando de la ley de Dios. ¿Cuál era el libro de la ley de Dios? Los primeros 5 libros. Pero cada uno estaba dividido. No era uno solo, eran 5. No estaban en una sola libreta, estaban en 5. ¿Cuál le encontraron? Tuvieron que encontrar una. Se habla de la ley. ¿Dónde está la ley? ¿Cuál le encontraron? Se cree que encontraron el libro de Deuteronomio. Se cree que fue ese. Pero cuando el rey le leen, es tremendo esto, que a él le leyeron. Él no estaba escuchando una prédica, él no estaba en un culto como estamos aquí nosotros. A él le leyeron. Y él cuando vio eso, él dijo, oye, yo pensé que estaba bien. Yo pensé que estábamos bien porque yo había limpiado a Israel. Pero ahora que estoy leyendo esto, todavía me hacía falta más. Él se rasgó los vestidos. Él se rasgó los vestidos cuando escuchó lo que se le había predicado. Era tremendo esto. Él no había escuchado para poderse predicar la palabra en una sinagoga, en el templo. Nosotros vemos, cuando vamos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús se sentó en la sinagoga y leía el libro de Isaías. No hablaba, siendo el mismo Dios hecho hombre, siendo el mismo Jesús, no hablaba sus palabras. Primero leía el libro. Pero no estaba el libro acá en el templo, se había perdido. Tremendo esto, que se pierda el libro en la casa de Dios, de la ley. La casa estaba contaminada. Los reyes antes de él, su padre Amón. Cuando nosotros miramos a Amón, dice, reinó 2 años, pero siguió los caminos de su padre y hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué hizo su padre? Manasés reinó como 50 y pico de años, 55 años si no me equivoco. Fue un rey malvado. Era agorero este rey. Instituyó adivino. Instituyó vidente. Practicaba el ocultismo. Dentro del templo hizo imágenes de acera para que la adoraran. Contaminó el templo, contaminó Israel, construyó lugares altos. Hizo cosas desagradables, abominación. Hizo todo lo que podía hacer malo, lo hizo Manasés. Era como si le dijeran, haz algo malo, haz lo más malo. Y más hacía Manasés. Hablando, el Señor dice que Manasés hizo. Aquí en la escritura dice, cuando leemos sobre Manasés, que Manasés hizo más, valga la redundancia, más cosas malas que los amorreos que estuvieron antes de él. Es como cuando nosotros vemos, oye, ni los mundanos hacen esto que están haciendo estos cristianos.
Bueno, así estaba Manasés. O sea, ni el pueblo que estaba antes, que no adoraba a Dios, hizo tantas cosas malas como el abuelo de Josías. Su padre siguió los mismos caminos. Pero había un rey, Ezequías, que hizo lo bueno delante de él. Ezequías, aquel que el profeta Isaías, cuando había enfermado de muerte, que había enfermado para muerte, dice la Biblia. Y Ezequías fue y le oró cuando el profeta le dijo, alista tu casa. Y él fue y se postró delante del Señor, y el Señor le dice a Isaías, devuélvete. Voy a añadirle 15 años más. Josías no siguió el ejemplo de su padre, no siguió el ejemplo de su abuelo, pero él había escuchado de su bisabuelo, que le fue bien porque hizo las cosas bien. O sea, siguió el ejemplo de alguien que él no había visto, porque ni siquiera lo conoció. Pero fue inteligente porque él se dejó instruir. Él se dejó enseñar de los sacerdotes, de los profetas. Él andaba rodeado por ellos. Y él dijo, oye, si mi padre le fue mal, yo no puedo seguir el camino de mi padre. A mi abuelo le fue mal, yo no puedo seguir el camino de mi abuelo. Pero a mi bisabuelo le fue bien. Yo tengo que seguir el camino de mi bisabuelo. Si a él le fue bien, hay alguien que dice, las cosas buenas se repiten. El buen ejemplo hay que seguirlo. Él estaba haciendo lo que en un momento quiso Esdras cuando escribió el libro, que siguieran el buen ejemplo. Él vio, oye, pero si mi abuelo adoraba al Dios de Israel, al Dios de los cielos, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Mi bisabuelo lo adoraba, le servía y le fue bien en su reinado. Cuando enfermó de muerte, se le añadieron 15 años más. Yo también quiero hacer así. Esto hizo el rey Josías. Pero vemos que cuando el rey Josías se le lee el libro de la ley, volviendo otra vez acá, el rey se humilla, el rey se sorprende, el rey queda en shock. Porque antes nunca él había escuchado esa palabra. Es como si solamente nos predicaran de cosas buenas y de cosas buenas. Como si nos predicaran del diezmo nada más. O nos predicaran del amor de Dios. Nada más. Yo hace unos años escuché que ya el Antiguo Testamento ya estaba obsoleto. A un líder de la iglesia tradicional que ya era necesario como descontinuarlo. Pero miren lo que sucedió cuando se le leyó al rey. Y el rey mandó a consultar a Dios. A ver, porque él estaba preocupado, porque él pensaba de que lo que estaba haciendo era suficiente. Que lo que él estaba haciendo alcanzaba. Pero era porque él no sabía. Como cuando nosotros venimos y leemos la Biblia y nos damos cuenta, pero yo estaba aquí. Y yo no sabía que yo estaba mal aquí, en este área. Josías sabía de que lo que venía al pueblo por la condición en la que el pueblo estaba. Y Josías había mandado a limpiar todo el pueblo de toda la idolatría. Demoró, ¿cuántos años? 18 años haciendo todo esto. Antes de llegar a limpiar la casa. Así muchos aquí en la iglesia que solamente organizan una parte. Solamente organizo una parte, la que me conviene, la más fácil, la que más se ve. Está el libro de la ley perdido en la casa mía. Se perdió. Si usted tiene la Biblia pero no la lee, está perdido. Usted la tiene ahí en su casa ahí de adorno, está perdida. Aunque la tenga en la casa, está perdida. Aunque usted la tenga abierta ahí y no la lee, está perdida.
Y si está perdida, hay un problema en su casa. Hay un problema. Usted quiere que otro sea el que haga el trabajo que a usted le toca. Organizar su vida. Usted quiere que el pastor le organice su vida. Usted quiere que el pastor ore por usted, que usted no hace nada, que el pastor ayune, que la pastora cante y usted no canta. ¿Y usted qué hace? No, yo nada más barro, pero no lavo los platos. Yo cocino, pero no lavo. Oye, es necesario que nosotros nos revisemos, escudriñemos toda nuestra vida. Que escudriñemos todo, porque no es una parte. El rey se dio cuenta que no era una parte, era todo. Aunque él había hecho bastante, se dio cuenta de que hacía falta. Y no era poco lo que él había hecho, no era poco, era demasiado, pero hacía falta. Imagínense, había cogido los huesos de los sacerdotes de aquellos templos, de los que adoraban y ministraban a cera, a las imágenes, a los ídolos, y él los pulverizó. Pero él se dio cuenta de que hacía falta, que hace falta en su casa, en su vida. ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué le hace falta? Usted no espere que le lean, porque puede ser tarde. El rey se humilló. Muchas veces aquí nos hacemos los oídos sordos. No, eso no era conmigo. ¿Quién mandó a traerle hermano para acá? Se hubiese quedado por allá. Es necesario que organicemos nuestra vida espiritual, es necesaria que nosotros organicemos nuestra vida secular también, porque van de la mano. Va de la mano la vida espiritual con la vida secular. Es necesario que nosotros estemos aquí en el culto alabando y cantando, pero allá afuera también es necesario que nosotros vivamos para Dios. La Biblia dice, hablando Jesús con la samaritana, dice que el Señor, cuando no, poniéndolos en contexto con lo que le dice el Señor, que ni aquí, o sea, ni en Samaria ni en Jerusalén, cuando no se adore ni aquí ni allá, el Señor va a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ya no dice los que adoren en un lugar físico solamente, sino los que adoren con su vida. Los que con su vida ministren a Dios. Que usted vaya en un lugar y usted le diga, pero que usted es diferente. Usted tiene algo diferente. Ahí usted está ministrando. Ahí usted está teniendo la vida espiritual con la secular de la mano. Usted diga un Dios te bendiga y la gente se sorprenda. Porque están viendo algo que no ven de todo el mundo. Pero no, que usted no esconda las cosas. Que no se pierda en su vida la ley de Dios. Que no se pierda la palabra de Dios en su vida. Que no se enrede en ese desorden. Había un desorden en el templo y estaba perdido el libro. Imagínense, en el templo estaba perdido. Los sacerdotes no se acordaban que existía. No se acordaban los sacerdotes que había un libro llamado Deuteronomio, si era ese, digamos. No se acordaban que había un libro de la ley. A veces no se acuerda que tiene que diezmar. Tremendo, ¿verdad? Se me olvidó, tenía que diezmar y no diezmé. Nosotros tenemos que organizarnos en todo. Oye, se me olvidó el culto. Estamos como desordenados. Si estas cosas se nos olvidan, estamos desordenados. Yo tengo para hablar del diezmo. Y yo llegué así como usted llegó aquí.
yo no diezmaba. Así que puedo hablar del diezmo, pero vamos a dejar el diezmo ahí. Si hay gente que se resiente con el diezmo. Gracias a Dios el pastor nunca me preguntó ni por qué no diezmaba. Pero nosotros tenemos que organizar nuestra vida. Quiero tocar unos puntos de nuestra vida. La casa física. Tengo que tomar cuidado porque hay cosas que se transmiten y las ve la familia y de pronto se resienten. Dios bendiga al que ve a través de la red social de YouTube, aquel que ve a través del culto. Sí, una vez hemos estado en lugares de familiares donde uno ve, entra al cuarto, no, este es tu cuarto y está la ropa regada, sucia con limpia. Eso es un desorden que no puede estar en nuestra casa, algo sencillo. Pero en la vida de un cristiano, en la casa de un cristiano no puede haber desorden. Dios miró y vio la tierra desordenada. Se dio cuenta de que no estaba bien y la organizó. Cuando un espíritu inmundo ve una casa que está limpia, o sea, el templo de nosotros lo ve limpio, él quiere que desordenarlo. Ahora, como nuestra casa física donde nosotros dormimos va a estar desordenada. Eso es un problema. Hay que corregirlo. Que uno llegue y los platos sucios, te dan agua y el vaso sucio. Imagínese. Tremendo. Usted vaya a comer y la cuchara sucia. Que hagan el arroz sobre el caldero sucio. Oye, eso yo lo he visto. No, pero si allí se hizo el arroz. Ahí hay un problema espiritual. Sí, cuando nosotros vemos esos desórdenes, esas casas que están así sucias, hay algo ahí. Hay algo. Mi papá cuando se fue a vivir conmigo, me dijo, hijo, yo veo esta casa diferente. Yo aquí veo una paz, una tranquilidad, veo la casa blanca, limpia. O sea, espiritualmente estaba bien. Pero yo veo allá la casa oscura. No era que la casa estaba sucia acá en el barrio donde nosotros. Y había ahí, la casa está organizada, pero había cantidad de cosas viejas. Hay cantidad de cosas viejas que ya no se usan. Ahí hay un problema. Lo que no se usa es que basura. Nuestra casa no puede estar llena de basura. Es como si nuestro templo estuviera lleno de basura. ¿Qué va a salir de nuestra boca? Basura. Tenemos que tener cuidado con nuestra casa donde nosotros vivimos. Tenemos que tener cuidado de esto. Porque ahí no habita cualquiera, ahí habita un rey. Dice la Biblia que somos linaje escogido de Dios. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Ahí habita usted. Habitan príncipes, princesas. Y muchas personas lo tienen poco. Mi esposa cuando me dejaba encargado, ya creo que no lo hace, creo yo, me dejaba encargado del aseo. Llegaba del trabajo y hacía esto. Y yo la veía y me daba una rabia. Y yo, oye, pero hasta allá tampoco. Ya yo lavé, cociné, barrí, no sacudí, pero ya hice el resto. Eso fue lo que le pasó a Josías. Él la había barrido, había organizado, faltaba sacudir. Sí, faltan cosas. O sea, si yo no puedo decir que estaba limpia totalmente. No sacudí, no pasé un trapito en el mueble. Pero mi esposa llegaba así, yo la veía así. Y buscando para ver qué me encontraba que no había hecho. Y yo, oye. Se pasaba un poquito. No, pero a mí me gusta.
Me molestaba hacerlo yo, pero me gustaba que lo hiciera ella. Sí, que me gusta que la casa esté limpia. Es bueno. Es una bendición, no llegue y la cama esté ordenada. Que las sábanas estén limpias, pero que usted coja y se acueste y la sábana sucia, la toalla sucia. Avancemos un poco. Nuestra finanza. ¿Cómo estamos con nuestra finanza? Yo creo que aquí sí voy a tocar un poco el diezmo. Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo no diezmaba, pero mi esposa diezmaba. Antes de llegar a la iglesia, ya mi esposa empezó diezmando. Yo me acuerdo, yo le dije, ¿tú por qué diezmas si tú no eres cristiana? Pensé que había que ser cristiano para diezmar. Y después ya estábamos aquí en la iglesia y dije, ¿pero quién diezma? ¿Los bautizados o diezma todo el mundo? Sí, yo no estaba bautizado buscando una excusa. Pero las finanzas de mi esposa eran mejores que las mías. Ella diezmaba, yo no diezmaba. Mi plata se desaparecía. La de mi esposa le rendía. Hacíamos esto. Tú te encargas de esta parte de las finanzas en la casa y yo me encargo de esta. Yo ganaba más y lo mío siempre estaba como embolatado. Y préstame y esto. Y mi esposa diezmaba y se encargaba de su parte. Y no tenía problemas y ahorraba. Pero yo, embolatado. Tremendo, ¿verdad? Nada más con lo del diezmo. La única diferencia era que ella diezmaba y yo no diezmaba. La Biblia dice, hablando Malaquías, dice que Jehová reprenderá por nosotros al devorador. O sea, hay algo que devora nuestra finanza y nosotros no lo vemos. Pero cuando nosotros diezmamos, le estamos dando al Señor la oportunidad. Dice, pruébeme en esto. Y yo derramaré hasta que sobre y abunde. Cuando ya empecé a diezmar, fuimos organizándonos con nuestras finanzas, organizando nuestras finanzas. Yo dije, bueno, Señor, te debo tanto. ¿Cuánto? No sé, pero te debo bastante. Sí, cuando empecé a diezmar, entonces, bueno, ahí voy dándole un poquito más para pagar. Y el Señor dice, me han robado en esto. Eso no lo digo yo, el Señor lo dijo, me han robado en esto. Usted verá si paga o no paga, yo pago. Sí, ahorita le dije a mi esposa, ahora, organizando nuestras finanzas, unos amigos acá nos han dado consejos sobre nuestras finanzas. Tenemos que estudiar, instruirnos para poder administrar. Para poder administrar lo que nosotros tenemos hay que instruirnos. Hay que tener base, cuenta. No es que ya yo tengo y compro y gasto y esto y después se desapareció. Hay que hacer las cuentas, hay que estudiar. Y unos amigos nos dijeron, ¿y por qué no hacen de esta forma? Ahora tenemos una sola cuenta. Hablando acá en forma personal, ya no es que ella tiene por allá su cuenta y yo por acá su cuenta. Somos una sola carne, es un solo dinero, es un solo proyecto. A veces remamos, uno rema con un remo más profundo y uno por acá arribita. ¿Qué hace? Cuando usted va en un bote, si ha remado juntos y no meten el remo al tiempo, van girando. Girando y el proyecto familiar debe ir en una sola dirección. Y de ahí nos hemos dado cuenta que nos ha ido aún muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque nos organizamos con nuestras finanzas. Porque tenemos una sola cuenta, no hay un egoísmo. No es que esto es mío y esto es tuyo, a ti te toca esto, tú verás si pagas o no pagas, pero esa es mi plata y esta es mi plata. Es una sola cuenta. Si son esposos, es una sola cuenta. No, que los gastos son nada más de mi esposo y el esposo matándose y la esposa despilfarrando la plata. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí porque
La Biblia dice de esa mujer que llega con las manos llenas, hablando en los proverbios, que llega con las manos llenas a la casa. Es de bendición. Esa mujer que trabaja en la casa, que organiza, que no malgasta. Pero hay gente que tiene las finanzas enredadas, aún ganando una cantidad de dinero buena. Pero ahora el problema es que hay gente que empieza a pasar dificultades y no cambia su forma de vida. Tengo un familiar que le pasó un acontecimiento, pero quería o quiere seguir llevando su mismo estilo de vida y no puede. Ella iba, compraba en el centro comercial y cogía, agarraba de todo. Y no le importaba, podía pagar. Pero ahora, sin trabajo. Y yo le digo, pero ven acá, si tú comprabas carne que te valga X cantidad, 50,000 pesos, pero y ahora no te alcanza para esa, compra una de 20. O come huevo con frijoles. No, pero es que los niños no están acostumbrados a eso, pero oye, es mejor que comas todos los días que comas bien un solo día. Pero hay gente que no se adapta. Cuando mi esposo y yo nos mudamos para Turbaco, los gastos se nos aumentaron, el tema del transporte. Muchísimo se nos aumentaron. Yo iba al trabajo y no gastaba transporte. Me mudé para allá y me gastaba diario 15,000, 17,000 pesos en el 2017. Mi esposa se gastaba mensualmente 400 y algo en transporte. Y nosotros empezamos a reducir los costos. ¿Pero qué fue lo primero que hicimos? El dinero ¿de qué? Del trabajo, de los cultos, de la comida y de la casa. O sea, el de Dios nunca faltó. Podía faltar cualquiera, no salíamos ni a cine, no salíamos a nada, no salíamos a comer helado, pero el dinero del culto tenía que estar ahí. El dinero de la escuela bíblica, hacíamos la escuela bíblica, cuando nos mudamos hacíamos la escuela bíblica. Y ese dinero no podía faltar. El de la escuela dominical, ahí tenía que estar. En las cuentas ahí no estaba, no, que si me queda hoy, no, ese es el primero que salía. Porque habíamos organizado nuestras finanzas. Y están en nuestras finanzas, estaba Dios. Si nosotros nos mudamos para Turbaco, nos congregamos aquí. Los domingos aquí estábamos. En la escuela bíblica, los jueves, que era la escuela bíblica, estábamos en la escuela bíblica. Y no faltaba el dinero del culto. Estábamos en un desierto, pero en el desierto no se pasa hambre. Teníamos lo necesario. Israel estuvo en el desierto, no pasó hambre. Pero siempre hay que organizar las cosas y a Dios tenerlo ahí presente siempre. Lo de Dios no se puede cambiar, no se le puede quitar. Vayamos al tiempo. Salomón dice que hay tiempo para todo. Hay lo mismo, el tiempo de Dios era lo primero. Es lo primero. No era, es lo primero. No es que después que nos sobre el tiempo, que vamos a medir a Dios ahí. Cuando nos sobre las migajas, el poquito de tiempo. El tiempo de Dios es innegociable. No lo puede uno negociar. El culto no se cambia. Después de culto, playa. Después de culto, viaje. Después de culto, paseo. Después de culto, sueño. Sí, pero el tiempo de Dios no se cambia. Cansado, con ganas, sin ganas, pero el tiempo de Dios no se negocia. Dios es primero. Si nosotros tenemos a Dios presente en todo, nos va a ir bien. Josías lo entendía. Sabía que si tenía a Dios de primero, le iba a ir bien en todo. Nosotros tenemos que colocar a Dios primero en todo. Después que usted saque el tiempo de Dios, viene el tiempo de su familia.
Pedro en una de sus cartas dice que nosotros tenemos que sacarle tiempo a la familia. Le recomienda a las casadas que si su esposo es inconverso, que le dé buen testimonio. Nosotros tenemos que sacarle tiempo a la familia, tiempo a la lectura, tiempo al estudio de la Biblia. ¿Cuánto ha estudiado la Biblia en este mes? Voy a irme más lejos. Estamos en noviembre. Este año usted ha estudiado la Biblia. No leído, estudiado. Digo, usted coja aquí y se ponga a leer aquí, vamos. Ahora están estudiando conmigo. Pero usted lo ha estudiado así, este año la Biblia. ¿Cuántos meses van? 11 meses. Y a lo mejor viene a todos los cultos. A lo mejor no se pierde ninguno. Pero no está estudiando ni siquiera lo que se predica. Ni siquiera lo que se predica lo está estudiando. Es como si usted hiciera el del oído sordo. Si a Josías se le leyera y se hubiese hecho el del oído sordo porque estaba pendiente de otra cosa, ¿qué hubiese sucedido? Usted sale de aquí y no entendió lo que dijo el hermano Juan. Usted tiene que estudiar. Hay personas que lo hacen en medio del culto. A mí me gusta. Ahora hay transmisiones, yo escucho en YouTube. Me pongo los audífonos y voy escuchando. Esa es mi manera, usted verá. Cada quien tiene su forma. Pero es necesario que usted estudie, que usted se instruya, que usted aprenda, que usted no se quede igual. Mi pastor puede decirlo. Yo cada vez que no entendí algo, hermanos aquí, los profesores, si yo no entendía, yo no me quedaba callado, yo pregunto. No me da pena preguntar. Si no sé, hay que preguntar. Y hay que aprender a estudiar. Yo no sabía cómo se estudiaba, hice la escuela bíblica, aprendí a estudiar la Biblia. Cierto, el otro día estaba buscando a mi esposa y una hermana me preguntó algo. Y me preguntó, ¿y dónde, hermano? ¿Y usted dónde consigue esto? ¿Cómo hace para estudiar esto? Sí, porque es necesario que nosotros aprendamos cómo estudiar la Biblia. ¿Por qué se va de aquí para allá y de acá para acá? Pero hay que dedicarle tiempo, organizar nuestra vida en todos los sentidos. Organizar todo y nos va a ir bien. Limpiar nuestra casa nos va a ir bien. Ahora limpiar el templo, organizarlo. Lo que estaba escondido, eso que no se veía, eso que ya a usted se le había olvidado. Y el Señor le está hablando y usted, ¿qué hace si el Señor le está hablando que corrija lo que no ha corregido? El Señor es tan radical que dice, si tu ojo, sácatelo, córtate. No lo está diciendo literalmente, pero está haciendo un ejemplo de que hay que tomar una acción. Que hay que ser determinado. Josías fue determinado. Josías dijo, estamos mal. Hay que hacer algo. Y cuando se dio cuenta de que había hecho mucho y todavía le faltaba, se asustó. Se asustó Josías. Pero miren lo que sucedió cuando Josías mandó a consultar. En el versículo 26 dice, ahí mismo donde estamos, capítulo 34, versículo 26 dice, mas el rey de Judá os ha enviado a consultar a Jehová, y así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón
se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Josías no se hizo el de los oídos sordos, no se hizo el de la vista gorda. En una ocasión yo escuchaba un programa de radio y decían, Dios tiene hijos preferidos o hijos mimados. Y el predicador, un señor, un anciano ya, dijo, no, lo que pasa es que hay personas que solamente cuando escuchan la palabra cambian. Que hay personas cuando escuchan la palabra cambian. Pero hay otros que escuchan, se les predica y no cambian, son como un niño. Hagamos el ejemplo con un niño. Hay un niño que usted le habla y se queda quieto. Pero hay otro que hay que pellizcarlo con cuidadito y se queda quieto, ahí, quieto con un pellizco. Hay otro que no, le hablan, le pellizcan ni nada, entonces se quitan la chancleta y le dan un chancletazo. Y ahí se queda quieto. Pero hay otro que allá va por el regaño, el pellizco, la chancleta y toca un correazo. Hay otros que no son correas, ya le toca con el cable. Hay gente que le dan con cable. Yo no sé aquí a quién le han dado con cable, a mí no me pegaban. Pero hay otros que ya les han dado con cable y que dicen los papás, bueno, que se estrelle. El Señor dice, bueno, ya yo le hablé, no se corrigió. Le di un cocotazo tampoco. Que se estrelle. Ya él verá, si se levanta, el que a mí viene yo no le echo fuera. El que a mí viene yo no le echo fuera. Si se levanta. Pero ¿y si no se levanta? Pero no es que el Señor tenga hijos preferidos. No es que el Señor quiera a unos más. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor no quiere que ninguno de los que estamos aquí se pierdan. Josías hizo todo lo posible porque el pueblo se volviera de su mal camino. Había una idolatría tremenda, había un desorden tremendo. Había que limpiar, es necesario que nosotros limpiemos. Hay que organizar, es necesario que nosotros organicemos. Hay que soltar, es necesario que uno suelte. Es necesario que uno suelte. Había un compañero en estos días, yo le he predicado ya varias veces. La primera vez me dijo, Dios me está hablando. Lo hace poco, el mes pasado. A los días llega, Dios me está llamando. Y yo, ¿por qué? Porque venía para el trabajo y me pararon en la moto y me predicaron. Y ahora esta semana, el viernes o el sábado me dice, Dios me está llamando verdaderamente, porque estaba en la tienda y había un hombre predicando y eso predicó y me empezó a hablar, predicó de Jacob, predicó del diezmo, me decía los temas, predicó de Marta y de María, predicó de esto y él no es cristiano. Me dijo, regálame una Biblia, que Dios me está llamando. Pero ahora yo le dije, Dios te está llamando, pero Dios no te va a jalar. Él te llama, pero no te jala. Le dije yo, Él no te va a jalar para que tú vayas y te metas al culto. Y ahora te toca ir a ti. Y Dios le habla a uno. Dios permite que te estrelles, que te revientes todo. Que te raspes, que te partas. Sí, ya es la decisión de uno si uno se estrella, si uno se raspa. Dios lo que hace te va a hablar.
Dios te habla bonito, te habla fuerte. Deja que te estrelle. Pero es decisión de uno. La decisión es de usted, la decisión es mía. Si limpio, si organizo, si levanto el pie, si corrijo o si sigo en mi camino. La decisión es de usted. La decisión es de usted. Josías hizo lo que pudo. El pastor hace lo que puede, predicar, dar consejo. Pastor, yo creo que a ninguno aquí le prohíbe nada. Le puede dar un consejo. Dios tampoco le prohíbe a usted nada. En Corintios dice, todo me conviene, pero no todo me es lícito. Todo me conviene, pero no todo me edifica. Te da un consejo. Te dice, mira, si tú haces esto y esto, lo más probable es que te pase esto. A los jóvenes, mira, ese muchacho no te conviene. Pero yo digo, sí me conviene. Amón, hijo de Manasés, siguió los caminos de su padre viendo todo lo malo que era él. Dijo, yo voy a seguir el mismo camino, yo soy más vivo que él, yo estoy más joven. Ahí me va a ir mejor, pero siguió el mal ejemplo y le fue mal. Si seguimos el mal ejemplo nos va mal. Usted sea más vivo, más joven, más astuto, le va mal. Le va mal a uno cuando uno no sigue el buen ejemplo, el buen consejo. Roboán siguió el mal consejo de sus amigos. Los ancianos le aconsejaron, pero sus amigos le dijeron esto, no haz esto y esto, ponle más impuestos. Se estrelló Roboán. Dios da un buen consejo. El pastor le da un buen consejo. Pero es decisión de uno. Es decisión de uno. Y el pastor como no te dice diezma, no te obliga. Se recogen los diezmos, cada quien mira si diezma o no diezma. Entonces te invita, ven a todos los cultos, no te pierdas, es una bendición, tú verás si vienes o no vienes. Hay culto de varones, es una bendición. Ven que hay una enseñanza sobre finanzas. Tú verás si vienes, y si vienes tú verás si aplicas o no lo que se te enseña. Hay taller de mujeres, cómo tratar a los esposos. Usted verá si lo trata bien o no lo trata bien. Sí, pero usted viene a todos los talleres y sigue igual. Viene a todos los cultos y sigue igual, y entonces Dios no está fallando. Dios no falla, Dios no cambia. Dios es bueno. Hay que humillarse, hay que rasgarse los vestidos, el corazón, hay que rasgarlo. Señor, me gusta esto, pero no quiero hacerlo para agradarte a ti. No quiero hacerlo, Señor, para agradarte a ti. Quítame este vicio, quítame este gusto, quítame este mal carácter. No es que no, yo me voy a quedar así, no, usted no se va a quedar así. No, que Dios me hizo así, no, Dios tampoco te hizo así. Porque si Dios te hizo malo, hay un error ahí. Porque dice la Escritura que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no te hizo vulgar, no te hizo vicioso. Porque Dios no es vulgar ni es vicioso. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces ya cada uno de nosotros escogió su mal o su buen camino. El Señor dice, yo te recomiendo que escojas el buen camino, el camino de la vida. Cristo es el camino de la vida. Cristo es el camino. Pero no nos basta solamente con venir a los cultos. No nos basta solamente un culto y un culto y un culto. Hay que poner en acción lo que aprendemos. Se lee la palabra, se lee la ley, hay que hacer como Josías.
Señor, perdóname. Josías se humilló. Josías a lo mejor dijo, Señor, yo cometí una falla porque yo debí mandar a limpiar el templo hace rato. Ese libro yo debí investigar más. Ahora el libro estaba perdido, este libro no está perdido, usted lo pierde. Está en el celular, está en la red, en el computador, usted pone y escribe. Mira, la tenemos fácil. Pero cuando el hombre la tiene fácil, se la pone difícil él mismo. Entonces el Señor le dice, bueno, entonces dejémoslo que se le ponga difícil la situación. Cuando hay un enfermo, la que no ayunaba, ayuna. El que no oraba, ora. El que no viene a los cultos, viene. Sí, cuando hay problemas, ahí sí. Mi papá llevaba varios meses ayunando todos los domingos, porque la hija está sin trabajo. Y le salió trabajo a mi hermana y ya otra vez quedó sin trabajo y empezó a ayunar otra vez el domingo. Una bendición. Pero nos toca a nosotros. Y le toca a usted. Yo no puedo hacer más. Ya hasta aquí llegué. Sí, ahora yo puedo hablar cuanto más, pero Pablo predicaba hasta que se durmió Eutico. La prédica era larga. Eutico se durmió. Y ya, usted aquí se puede dormir, puede quedar aquí en el culto encerrado. Es decisión de uno. Es necesario que usted tome una decisión en su vida, que toma decisiones. Las decisiones tienen buenos o malos resultados. Si usted toma la decisión de ignorar, o si toma la decisión de accionar, reúnase, júntese con gente de Dios. Josías se juntó con gente de Dios. Es bueno y es necesario. Yo una vez lo escuché. Estaba predicando el hermano Julio Sarmiento y él decía de jovencito, él andaba era con ciertas personas en la iglesia. Yo dije, bueno, yo me relaciono con la hermana Leslie, con la hermana Dani, con Karen. Yo no sé usted con quién se relaciona, ahora me relaciono con todo el mundo. Estoy diciendo hace tiempo, eso fue hace años. Sí, eso fue hace como 8 años ya, 7, 8 años. Josías estaba rodeado de profetas y sacerdotes. Su padre de adivinos y de brujos. Su abuelo igual. ¿De quién se rodea uno? No, yo voy a la iglesia, pero yo ando con los compañeros del trabajo. Cuando yo veo a alguien así está mal. Yo ando con los de la esquina, está mal. Yo ando con los del colegio, está mal. Está mal. Yo ando con la vecina, con la más chismosa de la calle, está mal. Está mal, está mal. Sí, pero si me dicen, no, anda con la hermana Berta, está bien. Si anda con la hermana, está bien. Anda con el hermano Carlos, está bien. Y está andando con gente de la iglesia, con gente de Dios. De amigos era yo, cantidades. Mi esposa sale conmigo y donde salimos encontramos. Estamos metidos donde uno menos cree. Estaba una vez en un baño en Bogotá, Corferia, eso es gigante. Salí, me encontré una amiga allá. Estábamos en una finca por allá y cuando otro amigo por acá. Pero el Señor nada me dejó los amigos de la iglesia. Los hermanos en Cristo.
Sí, ya, los amigos nada más son netos. Ya los demás, amigos antes de Cristo. Y amigos después de Cristo acá. Póngase sobre sus pies.